Les habla José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Acá tengo conmigo a familiares de presos políticos, la mayoría también activistas de la Unión Patriótica de Cuba, y vamos a conversar con ellos sobre la situación que enfrentan sus familiares en prisión. La UNPACU tiene en prisión en este momento 53 activistas. Hasta hace poco teníamos 54, uno fue liberado después de casi 2 años arbitrariamente en prisión, sin juicio alguno, fue Ernesto Ortega Sarduy, le liberaron, ni siquiera una disculpa por haberle tenido tanto tiempo en prisión, pero la cifra total sigue sobre el más de medio centenar de activistas en prisión, incluyendo a varias mujeres. Tenemos acá a mi izquierda a Miraida Martín Calderín, que fue presa política también, tuvo durante 2 años y más a 3 hijos en prisión que fueron reconocidos por Amnistía Internacional como prisioneros de conciencia. Estamos hablando de Alexei, de Bianco y Diango Vargas Martín. En este momento Bianco está nuevamente en prisión por motivos políticos. Tenemos también con nosotros a la esposa de Liu Van-Jong Utra, es una activista del municipio Manatí, provincia de Las Tunas. Tenemos a Joana, la esposa de Víctor Campa Almenares, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Palma Soriano. La esposa, le sigue la esposa de Yoelkis Rosabal Flores, miembro de la UNPACU en Caimanera, provincia de Guantánamo. Yoelkis lleva ya en prisión, ¿qué tiempo? 2 años con 8 meses. 2 años y 8 meses, casi 3 años de prisión arbitraria. Después tenemos a Lisandra Robert Salazar, no tiene a nadie en prisión, es la que atiende a los presos políticos en la mitad oriental del país, es decir, dentro de la Unión Patriótica de Cuba. Digo que no tiene ningún familiar cercano en prisión en este momento, pero por la labor que realiza, a ella posiblemente la tengamos en prisión en cualquier momento. La dictadura anda, vamos, de una manera muy agresiva, anda atacando, agrediendo, como no lo había hecho en los últimos años, en los últimos meses, y cualquiera puede terminar en prisión. Y también incluso ocurriéndole cualquier situación aún más peligrosa, aún más desagradable. Estoy hablando incluso de perder la vida en la lucha por la libertad contra una infame tiranía que se empecina a explotar, a oprimir al pueblo cubano. Luego tenemos a Yenisei Jiménez, esposa de otro coordinador de los UNPACU en Palma Soriano, muy destacado, Giordani Muñoz Guerrero. Y por último, Giordani Chávez Rol, esposo de Lisandra Rivera Rodríguez, una de las mujeres que tenemos actualmente en prisión. Lisandra Rivera lleva ya 22 días en celda de castigo en la prisión de mujeres de Santiago de Cuba, y le han dicho las carceleras que va a pasar 3 meses en esa celda de castigo en condiciones infrahumanas por negarse a aceptar, asimilar lo que llaman reeducación comunista, reeducación castrista, reeducación fidelista. Con ello vamos a hablar de la situación de sus familiares en prisión, y Lisandra nos va a estar explicando cuál es la situación de otros presos que ahora sus familiares no están con nosotros. Miraida, empecemos por Miraida, madre de 3 prisioneros de conciencia en un momento, y actualmente nuevamente su hijo Bianco Vargas Martín en prisión. ¿Cuál es la situación actual de tu hijo? ¿Qué día fue detenido, qué día fue llevado a prisión tu hijo Bianco? Bueno, el 10 de noviembre del pasado año, del 2016, fue llevado a prisión. La vez anterior, tus 3 hijos cumplieron ¿cuánto tiempo en prisión? 2 años y 4 meses. Y 4 meses, de prisión completamente arbitraria. Salieron en esa ocasión por la petición que le hiciese la administración saliente de los Estados Unidos, es decir, el presidente estadounidense Barack Obama pidió al régimen cubano, como parte del diálogo que llevaban, que fuesen encarcelados. Salieron de la prisión, pero no con la libertad, seguían con libertad condicional o licencia extrapenal. En el caso de tus hijos, sí. ¿Qué tipo de...? Bianco y Diango, libertad condicional. ¿Y Alexei? Licencia extrapenal. De hecho, libertad condicional, ellos casi cumplieron su sanción, porque
fueron sancionados a 2 años y 6 meses y cumplieron dentro de prisión 2 años y 4 meses. Solamente le faltaban 2 para cumplir toda la condena que le habían impuesto. Todo esto con su activismo pacífico a favor de los derechos humanos, a favor de la libertad, de la democracia y el bienestar del pueblo cubano. Condiciones en que pasaron esos casi 3 años de prisión y condiciones que tiene aún de nuevo Bianco en prisión. Bueno, nosotros sabemos que todos los presos mantienen un encarcelamiento de manera infrahumana totalmente, pero más los presos políticos. Me preguntas por mi hijo y te voy a hablar precisamente de él. Hace poco tuve una visita allí, él me estuvo explicando de las condiciones del alimento, el agua. Él está en la prisión de Aguadores acá en Santiago de Cuba, no tienen agua allí, tienen que estar almacenando el agua en lo que nosotros le llamamos balitas. Sí, estamos hablando de los pomos hechos plásticos. No le permiten tampoco tener muchos pomos de esos dentro del destacamento, solamente pueden tener 2. Con esos 2 3 litros de agua. Exactamente, 3 litros de agua. Con esos 3 litros de agua muchas veces tienen que asearse y también tomar. Solamente por lo menos con el agua la están pasando bien mal. Está también enfermo. Ya hacía poco tiempo había estado hospitalizado. Él necesita un estudio médico cada 3 meses, no se lo han realizado. No dan explicaciones, no le han realizado el examen médico que le debe corresponder ya. Desde que llegó a la prisión debían de habérselo hecho, ya va a cumplir 3 meses y no le han realizado el examen. Y hay muchos presos también durmiendo allí en el piso. Hacinamiento, pésima higiene. Higiene, exactamente. Malos tratos físicos, psicológicos que reciben los presos. Sí, hay que recordar que Cuba es una gran prisión desde San Antonio a Maicí, de este a oeste, de norte a sur. Y dentro de esa gran prisión, las más de 200 prisiones que tiene la tiranía de Raúl Castro, por todo el país, son verdaderos antros de terror y de maldad. Si en la calle de Cuba hay hambre, hay muchísimos problemas, muchísimas dificultades para que las familias puedan tener lo necesario, si la atención médica y estomatológica resulta bien difícil en las ciudades, en los pueblos, en los campos de Cuba, en la prisión es mucho más difícil aún. Por eso la necesidad de recordar siempre a nuestros presos. Por eso, el deber de todos nosotros de defenderle siempre con los presos nuestros y con todo lo que sufre en prisión arbitrariamente. Hay que tener siempre presente ese pasaje del Nuevo Testamento, creo que de la carta a los Hebreos, reza el versículo: acuérdense de los presos como si ustedes estuviesen con ellos en la cárcel. Los presos políticos siempre han sido, desde 1959, desde que Fidel Castro llegó al poder, han sido los que más han sufrido, ¿no?, las consecuencias de luchar por la libertad la lucha contra una tiranía, contra un régimen totalitario de tipo estalinista, un régimen totalitario comunista. Durante los primeros años fueron miles los fusilados y miles también los encarcelados por motivos políticos. Desde esa fecha, las condiciones en que los presos han tenido que sobrevivir son verdaderamente infrahumanas. ¿Qué tiempo lleva Luis Banjón? Primero, tu nombre. Mi nombre es Rosa María Pérez Caballero. Rosa María Pérez Caballero, eres de la provincia de La Tuna. ¿Qué tiempo lleva John ya en prisión? Lo sabemos, pero para quienes están viendo este video. 4 años y largo, exactamente no sé. Más de 4 años en prisión, más de 4 años en prisión. Las condiciones en que ha sobrevivido durante más de estos 4 años, alimentación, atención médica, higiene, condiciones, trato, ¿cómo la considera? Para él ha sido difícil porque él ha estado enfermo, está enfermo, y a pesar de eso no le dan la dieta requerida que él tienen que darle. Subalimentado, bajo de peso, incluso ha estado muy bajo de peso. Sí. La higiene ahí, pésima.
Si tú como esposa, si ustedes como familiares no le llevasen producto alimenticio, producto para el aseo, como jabón, pasta dental, ¿qué sería de los presos ahí? No, imagínate en qué condiciones estuvieran, no, Sí, no sí, llegamos. llevándole estas cosas, llevándole incluso medicina, la situación de ellos es bien difícil. Sin esas cosas serían aún peor. Víctor Campa, Joana, tu nombre y cuéntanos cuál es la situación. Joana Benítez Voz. Cuéntanos, ¿qué tiempo lleva ya Víctor Campa en la prisión de Aguadores? 3 meses ya. Bajo una falsa acusación. Bajo una falsa acusación, aún no le llevan a los tribunales sabemos que son completamente parciales, no hay tribunales imparciales, no hay tribunales independientes en Cuba. ¿Cuál es la situación de Campa allí dentro? Higiene también, trato, alimentación, atención médica, además de lo injusta que es su prisión, ¿cuáles son las condiciones que tiene allí dentro? Pésima. Me estuvo contando que allí el agua no alcanza para nada, entonces lo que decía la hermana, que no le dejan tener un pomo de 5 litros allá adentro, porque según ellos lo cogen para hacer vino. Eso fue lo que me dijo a mí la educadora. Es decir, que el agua se limita de tal manera porque los presos toman el agua para hacer vino. Para hacer vino. Bueno, lo lógico es que ellos deben evitar, si eso de verdad pasa, de otra manera, no privando del agua necesaria para tomar, para beber y para el aseo y mantener la mínima higiene necesaria allí dentro, ¿no? Conozco la prisión de Aguadores, donde está tanto el hijo de Miraida como donde se encuentra la esposa de Joana Benítez. Y vamos, muy irónico el nombre que tiene la prisión se llama Aguadores. Y es verdad que durante años es una de las prisiones donde menos agua hay en Cuba. Esta prisión está cerca del aeropuerto de Santiago de Cuba, está en la costa sur de la parte oriental del país, es decir, en la costa sur de la provincia de Santiago. Santiago nada más tiene costa por el sur. Y la cuestión del agua es bien difícil. Hay periodos, momentos, meses en que en Aguadores el recluso, el preso ha tenido que hacer todas sus necesidades en base a este vital líquido con solo 1,5 litros de agua. Otros momentos que pueden considerarse un poco mejores con 2 o 3 litros de agua, pero han pasado días que apenas tienen un vaso de agua para beber después de recibir la pésima alimentación que allí se recibe. En tu caso, nombre y cuéntanos cuál es la situación en que viste, en que te encontraste o que él te contó que está sufriendo tu esposo Joel Quirozábal. Mi nombre es Ariana Matos Samón, soy la esposa de Joel Quirozábal Flores, preso político en Guantánamo. Las condiciones que ellos tienen ahí en la prisión son condiciones pésimas, comenzando por las bandejas, que son unas bandejas viejas, que son, yo creo que de cuando fundaron la prisión, están en malas condiciones y no tienen una buena higiene. Entonces esos mismos microbios van a parar el estómago y muchos presos padecen de infecciones, de parasitismo y eso debido a esa causa. Aparte del agua, el agua está llegando sucia. Cuando llueve en cualquier lugar, esa agua viene sucia con microbios. Dicen que la hierven, pero muchas veces no la hierven con el tiempo requerido. ¿Quién dicen que la hierven? ¿En el penal? En el penal los carceleros dicen que la hierven. Eso es totalmente falso, eso es totalmente falso. El agua de Guantánamo es de pésima calidad, la hemos recibido incluso en pomo, que reclusos a través de sus familiares nos han hecho llegar y viene con tierra, viene con lodo cuando llueve generalmente y sin duda no es un agua potable. Recordémosle a quienes van a ver este video por qué encarcelaron a tu esposo, de qué lo acusaron. A él lo acusaron de supuesto desorden público.
Desorden público que consistió, vamos, no hubo tal desorden público, pero ¿cuáles fueron los hechos que dieron lugar a esto? Ellos primero lo acusaban de tentativa de asesinato contra un agente de la seguridad del Estado. Lo inculpaban de haberle tirado una botella encendida, lo cual Un cóctel molotov. Un cóctel molotov y como eso lo inventaron ellos mismos porque ellos se autoagredieron para justificar el asalto a la vivienda. Luego tuvieron que cambiar la acusación porque aquello era burdo, no podían sostener aquella acusación. Y entonces que vinieron con el desorden público. Lo condenaron a cuánto? A 4 años de prisión. Cuando salieron de prisión, los 53 de la lista que el gobierno de Estados Unidos había pedido, él no fue encarcelado. Bueno, aclarar esto, solo de ese grupo porque ellos precisamente estaban protestando pacíficamente o exigiendo pacíficamente la liberación del activista que había sido detenido 1 o 2 días antes que ellos, Yohannes Arce Sarmiento. Yohannes sí fue liberado, fue indultado en esa ocasión y luego se fue a los Estados Unidos como perseguido político, como refugiado político. Los otros colegas de la causa de tu esposo todos ya cumplieron la sanción. Estamos hablando de Ricardo Pelier, de Ernesto Darían Ernesto Dufo Preval, eran los 2 que junto a él fueron encarcelados en esa ocasión. ¿Tu esposo ha resultado agredido alguna vez ahí en el penal? Muchas veces. Muchas veces la ha Igual que agredido. ha sido aislado en celda de castigo, ha hecho huelga de hambre. Las agresiones, ¿de parte de quién? ¿De los carceleros, de presos comunes al servicio de los carceleros o de ambas partes? De ambas partes, porque hay presos que son mandados por los mismos agentes de la seguridad para que él se busque otra sanción para dañar su integridad. Sí, lo compran los carceleros, los jefes de prisiones y por órdenes de la policía política y los mismos agentes de la policía política compran a estos delincuentes comunes, violentos y peligrosos, los mismos con pabellones conyugales, es decir, visitas matrimoniales o visitas con sus parejas, visitas familiares, comida, cigarros. Con esto los compran y estos individuos son capaces de cualquier cosa, de agredir, de golpear, incluso de apuñalar o de matar, apuñalar o matar a cualquier preso político cumpliendo órdenes de la policía política y de los jefes del penal. Lisandra, la situación, resúmeme la situación última que te cuentan los presos, tanto políticos como comunes, que te llaman para dar denuncia de la situación que viven en los respectivos penales donde cumplen sanción. Bueno, una de las denuncias que más o menos nos llegan acá a nuestra organización es el hecho de las malas condiciones en las que están viviendo tanto los presos políticos como los presos comunes. Se aborda mucho el tema del agua. El agua no es potable en ninguna prisión. Inclusive tenemos muestras del agua de la prisión La Cauba, en la que se encuentra Aníbal Ribeao Figueredo, que es un agua bastante sucia, con bastante lodo, inclusive hasta larvas, no se identifican de qué son, pero hasta larvas tiene. Y esta agua es la que se tienen que tomar todos los presos porque le prohíben que los familiares le lleven agua de su vivienda. Inclusive también se habla mucho del tema de la alimentación. En muchas prisiones o en todas las prisiones la alimentación es pésima y en muchos los alimentos que pueden llevar a los familiares tienen que ser limitados, no pueden llevar la cantidad de alimentos que ellos quisieran llevar. Los jefes de prisiones, el llamado reglamento que regula estas cuestiones en las prisiones, impide que los familiares le puedan llevar todos los productos que puedan necesitar. Les permiten muy pocas cosas y eso les obliga a pasar hambre, a tener una alimentación muy deficiente. Es decir, la prisión no le garantiza una adecuada alimentación y tampoco le permite que los familiares le lleven lo suficiente. ¿Pasa eso contigo en Aguadores? Sí. ¿Hay limitación? Sí, como no. Ahí solamente, de lo que tú puedas llevarle, te permiten solamente 2 cosas. Por ejemplo, si vas a llevarle galletas, tienen que ser solamente 2 paquetes de galletas y así consecutivamente. ¿El tamaño importa? ¿Importa el tamaño? Sí, sí importa. Si es un paquete muy grande, entonces ya nada más puede pasar uno solo. Y si por ejemplo le llevas refresco embotellado, en pomo de esto, 2 nada más. 2. Y El azúcar solamente 5 libras. 5 libras de azúcar, solamente. Y todo debe de ser sellado. Uno sabe bien lo que cuesta aquí en este país comprar un alimento sellado, que es casi imposible.
y sin embargo allí todo tiene que ser sellado, todo lo que uno lleva. También en la comida que va a pasar para que coma el preso allí, que no, esa comida no va a la java, en la que va a comer allí durante la visita, igual también hay limitaciones. No pueden llevar ningún tipo de ensalada, que es lo que uno más o menos, que como ellos no lo tienen allí, es buena para la alimentación, sin embargo allí no se les puede llevar ningún tipo de ensalada. Sí. Y pasa lo mismo también con tu esposo, también con el tuyo, Adriana, y con Giordani, y seguimos, Lisandra, conversando ahora sobre esa situación. ¿Cuál es la situación de Giordani en este momento? Giordani lo condenaron a ¿qué tiempo de prisión? 1 año. 1 año de prisión, por negarse a pagar arbitraria multa. ¿Cuál es la situación? ¿Dónde se encuentra ahora? Bueno, él en este momento se encuentra en la prisión de Malverdes. Allí condiciones infrahumanas como en todas las prisiones, malas atenciones con el medicamento, malísima, o sea, pésimo la comida y el agua. El agua para nada es potable. Dice que los que los cuidan, los guardias de ahí, siempre tratan la manera de ofender al preso político para darle golpe. ¿Han golpeado a tu esposo? Sí, lo han golpeado. ¿Quiénes lo han golpeado? Bueno, a él lo golpearon en la prisión de Aguadores, el agente Daniel Suárez Pagano. Sí, el esbirro que más destaca en la represión en la provincia de Santiago de Cuba y uno de los que más destaca en el país. Ajá. Y las condiciones son muy malas. De hecho, yo tuve que llevarle sábanas de la casa porque ahí en Malverde no habían sábanas para darle a los reclusos. Y entonces le permitieron una sola sábana, o sea que tienen limitaciones con todo, con la comida, con el aseo personal, con todo. Allí realmente las condiciones son muy pésimas, todo es malísimo. ¿Por qué? Porque no tienen medicamentos. Él me dijo que le llevaron unos medicamentos de la casa para usar él y facilitarle a otros reclusos que le hagan falta esos medicamentos. Y ahora pienso, vamos a ver si lo dejan pasar, ¿no? Porque también se limitan en eso y nada más que se le puede pasar un solo sobrecito de dipirona, no más, de 10 tabletas. Y malísimos los tratos, malo. En el caso de Lisandra Rivera, Giordani Chávez, sigue en celda de castigo. Sí, Lisandra fue detenida el día 18 de diciembre del 2016 y el día 22 fue llevada a la prisión de mujeres aquí en Santiago de Cuba. El día 31 de diciembre fue llevada a la celda de castigo por no rendirle cortesía a un alto militar de jefe de cárcel y prisión aquí en Santiago de Cuba y la mandaron para la celda de castigo. Ese día, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, estuve posada con la mano atrás dentro de la celda de castigo. Y allí van las oficiales, la de orden interior, la jefa de la unidad, y la amenazan constantemente de que si ella sigue con esa actitud va a estar ahí hasta 3 meses, y si sigue también con esa actitud, ella tiene como encauzarla nuevamente el delito de atentado sin tirar un golpe, sin decir nada. Las condiciones, ella me cuenta ahí en la celda de castigo, que son un calabozo normal, apestoso, con un turco lleno de excremento, pasando frío, y el agua, las condiciones del agua, igual como dice la hermana, escasez de agua y el agua pésima calidad. ¿Le suspendieron la visita también? Sí, le han suspendido ya 3 visitas. 3 visitas le han suspendido y el pabellón nunca le han dado ninguno, todo está suspendido. Dicen que si así. La llamada telefónica también. Llamada telefónica también. Sí, es decir, que no solamente le castigan recluyéndola, confinándola en una celda, en un calabozo, con pésima higiene, peste, condiciones bien difíciles, sino que también le privan de la posibilidad de ver a sus familiares, de ver a su esposo, de llamar a la familia, de explicar directamente qué le está sucediendo, de saber de su madre y de otros familiares que, se preocupan muchísimo por ella. Y la situación de los presos no solamente es difícil, es decir, no solamente el preso sufre la privación de libertad y las condiciones infrahumanas en que se encuentra. Está también el acoso, la persecución que contra los familiares que están fuera de la prisión desata el régimen. El régimen
de los Castro, el régimen actualmente bajo el mando, la conducción de Raúl Castro, siempre ha sido muy astuto, siempre ha sido muy hábil a la hora de reprimir, es decir, no solamente usan la fuerza bruta, no solamente usan la prisión, la tortura, las golpizas contra los activistas, contra los presos políticos, sino que también torturan al máximo posible de manera psicológica, hostigan, persiguen al máximo posible a los familiares, tratan de rendirlos por hambre, tratan de rendirlos por necesidad, porque el régimen sabe cómo es la vida de una familia, perseguida, hostigada, a quien no se le permite un trabajo para sostener a la familia, para poder ayudar al que está en prisión, que no se le permite tener una licencia para trabajar como cuentapropista, y si la tiene le persiguen y le multan tanto que apenas gana para pagar multa. Es decir, una situación compleja, muy difícil, que lleva a la persona al límite, lo lleva al límite de su fuerza, al límite con la intención de resquebrajar su voluntad, de resquebrajar su espíritu. Estas esposas y familiares de presos acá, muchas son de lejos, La Tuna, Palma Soriano, Guantánamo, Palma Soriano, los hay incluso de más lejos, tienen que venir, o nosotros tenemos que buscar mecanismos para hacerle llegar algún tipo de ayuda, para por lo menos que puedan llevarle algunos alimentos, algunas medicinas, siempre muy necesarias, y productos de aseo, y para que tengan al menos unos kilos, unos centavos para poder moverse, para poder viajar a las prisiones, a las visitas. Y esto actualmente es posible gracias al sacrificio de cubanos patriotas exiliados, miembros de la Fundación Nacional Cubano-Americana, y de vez en cuando también reciben el apoyo en alimentos del grupo de apoyo a la disidencia, el GAC, gracias a estas dos organizaciones y sobre todo a esos 45 que se quedan con el descuento que hacen acá en Cuba al llegar los recursos de esos 45 CUC, que les permiten, repito, poder viajar y llevar algunos mínimos productos al preso. Esto es una ayuda muy importante que se agradece grandemente, pero que nunca es suficiente dado el costo de la vida en Cuba, dada la persecución, el acoso, los graves problemas que tienen las familias de los presos políticos y los presos políticos. Ahí la necesidad de recordar a todos los que de verdad se preocupan por la lucha a favor de la libertad y la democracia en Cuba, no solamente que los presos políticos son los que llevan sobre sus hombros la mayor carga, que son los que más sufren, son los que pagan la libertad a un costo mucho más alto, es decir, la lucha por la libertad le cuesta a ellos mucho más alto que al que está luchando desde fuera de la prisión. Ese que está luchando desde fuera de la prisión puede ser encarcelado también en cualquier momento, y entonces es cuando el sacrificio se multiplica, cuando la situación compleja que ha vivido hay que multiplicarla por 2, por 3, por 4 y por más. Por eso repetimos, acuérdense de los presos que luchan por la libertad de Cuba como si ustedes estuviesen con ellos en la cárcel. Acuérdense de sus familias, acuérdense de sus esposas, acuérdense de sus hijos, muchas veces pequeños, que se acuestan sin comer, que no tienen lo necesario para alimentarse debidamente o vestirse y calzarse debidamente. En el caso, por ejemplo, de Víctor Campa, ¿cuántos niños tienen ustedes? Tengo 3 niñas. 3 niñas pequeñas. ¿Qué edad tienen tus niñas? La mayor tiene 8 años, la segunda tiene 5 y la más pequeña tiene 2 años. Tiene 2. ¿Cómo se la arregla una madre con el esposo encarcelado en medio de la difícil situación en que se vive en Cuba, en medio de la miseria generalizada, para poder atender y alimentar debidamente a sus niñas? Bueno, las condiciones son malas gracias a los hermanos del exilio que nos favorecen esta ayuda, y más o menos así yo le doy la ayuda a mis hijos y le hago llegar la de él, porque con eso tenemos que vivir los dos, él allá y yo aquí con los muchachos. Con 3 niños pequeños. Con 3 niños y que pequeños. repito, dado
los altos costos de la vida en Cuba, es una ayuda que se agradece muchísimo, pero que no es suficiente. Sabemos que estos hermanos nuestros hacen un esfuerzo grandísimo porque solamente de activistas de la UNPACU son 53 los que ahora se están beneficiando, 54, porque este que dije que había sido encarcelado recientemente también venía recibiendo su ayuda, pero durante los últimos 5 años hemos tenido más de 100 activistas en prisión, y todos siempre han recibido algún tipo de ayuda gracias a la Fundación Nacional Cubano-Americana y gracias en otros momentos o de manera ocasional a alguna otra persona u organización generosa. Pero estos hermanos de la Fundación han mantenido durante todo este tiempo esa ayuda. En el caso de los que más tiempo sus familiares se encuentran en prisión, ¿han dejado de recibir alguna vez el apoyo que la UNPACU le brinda gracias a este aporte de la Fundación? ¿Tú, en tu caso, Miranda, alguna vez dejaste de recibir esa ayuda? No. En el tuyo, Rosa, tú que tienes poco tiempo, bueno, ya Víctor había estado en prisión otras veces, incluso estando en los pacos estuvo una vez durante 3 meses en prisión. ¿Has tenido alguna vez problemas con la mínima ayuda esta indispensable para el apoyo? Tú que eres quien maneja la cuestión de la ayuda, ¿alguien directamente se te ha quejado alguna vez de que no le ha llegado la ayuda? No. ¿En tu caso? Nunca. Yo atiendo a mi esposo Giordani Muñoz y a mi cuñado, a él Muñoz también, y gracias a Dios nunca ha fallado la ayuda que nos damos. Lisandra, apenas 2 meses, no llega todavía a algo, apenas un mes. ¿Se le ha atendido, se le ha ayudado? Sí, como no, se le ha atendido muy bien. Sí, esto lo estoy conversando con ellos y estoy pidiéndoles sus opiniones al respecto porque sabemos de la labor honesta, transparente que viene haciendo Lisandra Robert Salazar, pero sabemos también de que el enemigo vil, infame, cobarde, calumniador, difamador, siempre anda inventando falsos testimonios. Y recientemente con dolor hemos visto como un guajiro que ha estado en 3 ocasiones preso por motivos políticos, que es una víctima del sistema Santiago Cisneros Castellano de Tercer Frente, de Barranca Tercer Frente, municipio Tercer Frente de la provincia de Santiago de Cuba, apareció en un video diciendo que la ayuda que él ha recibido es gracias a su familia. Su hermana, ¿cómo se nombra la hermana de Santiago? Saimel Cisneros Castellano. Saimel viene recibiendo ayuda tanto en dinero mes tras mes para su hermano Santiago gracias al apoyo de la Fundación durante más de un año ya. Lleva más de un año y nunca le ha fallado esa ayuda. Pero además de nunca haberle fallado esa ayuda, ha recibido en varias ocasiones alimentos y medicinas enviadas por el IAC. Sin embargo, Santiago, no sabemos si porque decidió traicionar a quienes generosamente le hemos venido ayudando, no sabemos si porque está siendo engañado por su familia, no sabemos por qué motivo, se prestó para aparecer en un video. Imagínense, en las prisiones en Cuba es imposible fotografiar o filmar a un preso, sin embargo a él lo filmó la policía política, la seguridad del Estado en una cómoda oficina. No sabemos si le ofrecieron la libertad a cambio, cosa que generalmente el preso termina siendo engañado. No sabemos qué le prometieron, no sabemos por qué lo hizo, no nos ha llamado, no hemos sabido más de él, su hermana no ha venido, la hemos mandado a buscar, no aparece, posiblemente no le veamos más, porque si esto hicieron con el hermano, con la hermana pueden haber hecho otro tanto. Una de las cuestiones por la que algunos caen en este tipo de situación porque no pueden soportar, no pueden aguantar las presiones de todo tipo que la policía política ejerce sobre ellos y sus familiares. Y no le criticamos, sabemos que el ser humano tiene su límite, puede llegar a enfrentar situaciones que terminan resquebrajando su voluntad, su espíritu. Así que no criticamos a los que flaquean, a los que traicionan, a los que se acobardan. Solamente estamos juzgando hechos, pero sí felicitamos, sí aplaudimos, sí admiramos a los que se mantienen firmes en todo momento en medio de ese constante acoso, de la constante persecución, de celdas de castigo, de hambre, de golpiza, de situaciones extremas a que les someten. Y también felicitamos, admiramos la postura de esas familias que se mantienen firmes en todo momento y tampoco flaquean, tampoco se rinden, porque saben que nos enfrentamos a un régimen bien cruel, bien infame, bien
bastante diabólico y no es una lucha fácil. Hay que de verdad enfrentarse, hay que saberse enfrentar, hay que hacerlo con firmeza, hay que hacerlo con coraje si uno quiere sobrevivir con dignidad, si uno quiere mantenerse con honor. Pero esto se nos ha dado muy pocas veces, acaba de ocurrir con Santiago, perdonamos a Santiago, sabemos que algo le deben haber hecho, algo le deben haber propuesto, de lo contrario, él no estuviese hablando de esa manera, alguien lo debe haber engañado, debe ser, si alguien le engañó fue su hermana, ya nos enteraremos y ya lo sabremos. En el caso de Yanisey Jiménez, tiene no solamente a su esposo Jordani Muñoz en prisión, también su cuñado, el hermano de Jordani, se encuentra en un centro que llaman Centro de Trabajo Correccional con Internamiento, que no es más que campos de trabajo forzado, donde sobreviven en condiciones aún más difíciles que las que se tienen en muchas prisiones completamente cerradas. Hemos publicado en los Pacos ya en varias ocasiones campamentos de estos de trabajo forzado, donde se ha visto qué agua toman, qué comida reciben, en qué condiciones trabajan, cómo les explotan, cómo los oprimen allí, cómo les esclavizan. Cuéntame un poco de la situación de Arael Muñoz Guerrero. Bueno, allí las situaciones son infrahumanas, malísimo ese campamento. Esto está en un lugar que se llama Bucuey de Almeida. Bucuey de Almeida, Eso municipio es San Luis, municipio provincia San de Luis. Santiago de Ajá. Cuba. Pero después de Chile, eso es sierra para allá, entonces para allí todo se hace difícil. Allí es donde hacen el carbón vegetal de Marabú. Aquello es, como yo digo, un cementerio de hombres vivos. Allí los hombres están deprimentes, es una... Estado, vamos, Pésimo, bien pésimo, difícil. pésimo. Allí hay unos cuantos reclusos que son los que cortan marabú para hacer el carbón y tienen espina de marabú enterrados, se le están pudriendo, la carne se le pudre y no lo llevan al médico, porque le dicen que no, que tienen que esperar y que tienen que esperar, entonces otras personas que se llaman los zaranderos, que son los que mueven el carbón para sacarle la arenilla que tienen del carbón, esos muchachos deberían, según me cuenta un recluso allí, que a ellos deberían de hacerle un chequeo cada 3 meses. Realmente no le hacen nada. Y los zaranderos están negro del carbón, todo allí está negro del churre. La alimentación que reciben, malísima, pésima. el agua allí. Allí ellos no tienen agua, gracias a que hay un río, y van al río y se bañan en el río. Todos esos presos, y no tienen enfermera, no tienen médico, allí no hay nada. Las condiciones de la comida malísimas. De hecho, los reclusos... ¿Los albergues? Bueno, lo que hacen carbón lo tienen por allá cerca de una loma que le llaman la Picota. Por allá arriba dicen que ellos duermen, hacen unas camitas de palo, no sé, y le ponen unos colchoncitos que se los prestan por la noche y duermen ahí, pero que esos reclusos tienen que hacer una norma de saco de carbón alrededor de 45 a 50 sacos, porque si no lo hacen, le aplican medidas y lo pueden revocar, o sea, lo revocan y lo mandan a la prisión de Malverde, donde son revocados con 2 años de privación de libertad, o sea, más del tiempo que tienen. Los vuelven, Sí. decir, le condenan, le Ajá. imponen medidas o sanciones Ajá. mayores que las que tenían Sí. impuestas. Sí, y mi cuñado Adael Muñoz Guerrero como preso político, los presos políticos no trabajamos en ninguna prisión porque de hecho ellos no tienen preso porque le da la gana a ellos, por multas arbitrarias que ellos ponen. Ahora últimamente ya debería de estar al culminar su sanción de 6 meses, ahora en el mes de febrero, pero resulta ser que ahora agentes de la seguridad del Estado están comentando de que se le va a hacer otro juicio por una multa de 2.000 pesos que le aparece a él y a mi esposo, como también a Ruizán Ramírez, que otro preso político De que Palma Soriano. Sí, de Palma Soriano. ¿Dónde está Rolizán Ramírez en este Bueno, momento? se encuentra en la prisión del Cuncuní, en Baraguá, que es en el municipio Media, por allá. Otro centro. Otro de centro maldad y terror. deprimente, y allí le dan mucho golpe. Él ha sido víctima de varias golpizas por el agente Dainiel Suárez Pagán, que de hecho este está muy reconocido en las redes por ser represor de presos políticos. Y bueno, como... Es válido recordar o es válido señalar
que algunos países europeos vienen comprándole carbón vegetal al régimen cubano. Y se ha dicho también que Estados Unidos, no sabemos por dónde va esta cuestión, piensa comprar también carbón, o está comprando, o puede comprar carbón vegetal al régimen cubano. Es bueno que sepan que ese carbón que están comprando, que van a comprar, se está haciendo con mano de obra esclava. Ese carbón lo están produciendo presos que están en peores condiciones que aquellos prisioneros del Gulag soviético. Están recibiendo carbón que lo producen individuos que están en condiciones bien parecidas a los de los campos de concentración de los nazis, a los de los campos de exterminio por las condiciones en que viven o en que sobreviven estos reclusos, estos esclavos del siglo XXI. Y hemos publicado, repito, en varias ocasiones, imágenes de campamentos donde explotan, donde abusan de estos reos que producen carbón que luego puede ser comprado por naciones democráticas, por naciones libres. Y en el caso de tus hijos, nunca estuvieron en campamento de mínima severidad, que eso es un eufemismo, porque de mínima severidad no tienen nada, son centros de trabajo esclavos, son campos de trabajo forzado. Nunca estuvieron, siempre estuvieron entre la prisión de Aguadores y Malverde, y ahora nuevamente Bianco está en la prisión de Aguadores. En el caso de John, ¿ha tenido que laborar en estas condiciones? Le habían exigido eso, pero dijo que no iba a trabajar. Él se negó a trabajar en tales condiciones. En el caso de Víctor Campa sigue todavía en lo que llaman prisión provisional, todavía no lo han llevado a los tribunales comunistas. En el caso de Yoelki, él se ha negado a ese tipo de trabajo esclavo, además por su firmeza, por su valor, nunca han querido sacarlo del régimen de máxima severidad, según él mismo me ha explicado y otros reclusos allí. Es así, ¿no? Es así. Y en el caso de Jordani, de Aguadores a Malverde. Bueno, se mantiene en el destacamento 7 de máxima severidad. En Malverde. Y en Malverde tenemos otros presos políticos. Tenemos a Amado Verdecia, tenemos a Albert Portuondo Álvarez y tenemos a tu esposo. En Aguadores tenemos ahora a los 3 que ingresaron hace 3 días apenas, 3 días. Yasmani Magaña Díaz, Rubén Alvarado Reyes y Omar Pérez Domínguez, condenados a 6 meses de prisión ahora recientemente. Fueron el número 52, 53 y 54. Es decir, ahora quedaron en 53. Todo parece indicar que el número de presos puede seguir elevándose, la tiranía sigue cada vez más agresiva, continúa cada vez más agresiva, y esperamos que tanto la nueva administración estadounidense como otros gobiernos del mundo democrático actúen de manera firme, de manera decidida en cuanto a condenar estas cuestiones, es decir, tanto la encarcelación, el dictar prisión de manera arbitraria contra pacíficos defensores de los derechos humanos y luego torturarlos y someterlos a tratos crueles, inhumanos y degradantes en las prisiones. Cualquier cosa que crean que se le queda a ustedes de interés que se deba saber sobre sus familiares, para ir cerrando ya este conversatorio, esta entrevista. Bueno, nada, nosotros darle a conocer al mundo de las situaciones que están viviendo los presos políticos, que son infrahumanas, al igual que los presos comunes en Cuba, que de hecho si nosotros que estamos en la calle, entre comillas que no estamos presos, se está pasando tremendo trabajo con el alimento, con el agua, con todo. Imagínense usted cómo estarán esos infelices hombres que yo pienso que están privados de libertad, pero no de la vida. Entonces es bueno relevar el trabajo que están haciendo esos presos políticos y darle muchas gracias a esos hermanos de nosotros que están allá en el exilio, que hacen posible que llegue el recurso para ayudar a estos presos políticos y a nosotros familiares de los presos políticos. Ahora, en el caso de tu esposo y de la familia, atraviesa por situaciones bien difíciles. Tu suegra creo que vive en condiciones muy críticas, ¿me equivoco? Sí, ella en estos momentos
momento ha ido unas cuantas veces a ver al presidente de la Asamblea del Poder Popular en Caimanera para ver el subsidio, porque ella es una pensionada que recibe una chequera de 242 pesos y no le alcanza para comer. Dime tú, para construir una casa que tiene que hacer mucho sacrificio. Y no le han dado respuesta de esto porque dicen que todos los recursos ahora están destinados para Maicí, para COA. Sí, las áreas afectadas por el huracán, que las personas siguen, muchísimas, decenas de familiares, centenares siguen sin respuesta alguna después de ya varios meses, más de 3 meses de haber pasado el huracán. Eso por no hablar de los que llevan más de 4 años ya después del paso del huracán Sandy en Santiago de Cuba y siguen sin vivienda. El régimen nunca le respondió, nunca solucionó su problema, nunca le vendió ni siquiera a altos precios como acostumbran a hacer los materiales necesarios. Entonces, ¿tu suegra en qué condiciones está viviendo? Bueno, hay una parte de la pared de la sala que se está cayendo, porque son casas viejísimas, mucho antes del triunfo de la revolución estaban esas casas. Y aparte de que el gobierno le hizo mucho daño cuando se metieron allá los dictadores y agentes de tropas especiales, que rompieron unas cuantas cosas en la casa. Y el ciclón que pasó ahora, imagínate las condiciones que tiene esa casa, sin una mano. Si se consiguiesen recursos, porque el problema es que Caimanera tiene una situación única para nosotros, y es que si bien es cierto que las fuerzas represivas cada vez impiden más que nuestros activistas lleguen a otros municipios, a otras provincias, a Caimanera es imposible entrar. Solo pueden entrar ustedes los que son de allí y familiares cercanos que están registrados ahí en la posta esta de entrada, ¿no? Y en el caso de los hermanos opositores, no, ninguno puede entrar. Ninguno puede entrar allí. Si encontrásemos los recursos para reparar al menos la vivienda de tu suegra, ¿habría allí activistas con la disposición de ayudar a resolver aquel problema? Sí. De acuerdo. De acuerdo. Lisandra, antes de cerrar, has recibido hace 2 o 3 días para acá, creo que en las últimas 48 horas, recibiste llamadas de Camagüey, de 2 presos que murieron. Uno te dijeron que huelga de hambre. Estamos averiguando, estamos buscando contactar con los familiares, son llamadas que hemos recibido de la prisión, todo parece muy creíble, pero queremos verificar bien cuál es la situación. Uno que murió en huelga de hambre en el hospital Amalia Simoni, en la sala de penado, y otro que te dijeron que se ahorcó, pero te dijeron que había señales de violencia, de golpiza en su cuerpo. Tiene los nombres de estos reclusos que dicen, según la llamada que hemos recibido, que murieron. El de huelga de hambre creo que es de nombre Amauri. Y el que se ahorcó, o que dicen que se ahorcó y hay dudas porque estaba muy golpeado. Se llama Jordanis Pérez Carbonell. Jordanis Pérez Carbonell, este es el que dicen que murió ahorcado. Esto es la prisión Kilo 9 en Camagüey. Esto, pues, repito, lo estamos investigando, mandamos a activistas, pedimos a activistas nuestros en Camagüey localizar, contactar con familiares para tener mayor información sobre estos 2 reclusos que todo parece indicar murieron recientemente en la prisión de Camagüey. Esto de suicidio, esto de golpizas, de asesinato, esto de morir en huelga de hambre no es nuevo y ha ocurrido y ocurre muy a menudo en las prisiones cubanas, como también las llamadas autoagresiones, presos que se cercenan sus dedos, sus manos, sus pies, que se inyectan petróleo, combustible diésel o excremento, presos que se abren las venas, presos que se tiran de un segundo piso, es decir, de las partes más altas del penal. Todas estas cosas ocurren muy a menudo porque es un mundo tan complejo, tan difícil, donde se cometen tantos abusos, tantos atropellos,
que la vida allí parece más bien cuestión de película de terror, y por eso tantos terminan locos o terminan con su vida o terminan causándose muchísimos daños a sí mismos, más los daños que le ocasionan constantemente los carceleros. En medio de esas situaciones viven nuestros presos políticos, nada que se pueda comparar con las condiciones que Fulgencio Batista le impuso a Fidel Castro, a Raúl Castro y a los demás asaltantes al cuartel Moncada y al cuartel Carlos Manuel de Céspedes. Para ellos, esos 22 meses de prisión fueron unas buenas vacaciones, buena higiene, aislados de los presos comunes, tenían un pabellón, tenían un área donde estuvieron todos la mayor parte del tiempo. Su albergue era para ellos una especie de escuela, de biblioteca, leían, estudiaban, nadie los acosaba, nadie los perseguía, se cocinaban, tenían cuantos alimentos quisiesen, tenían cómo hacer deporte, tenían unas tarjetas donde la familia depositaba dinero y con esa tarjeta ellos compraban allí en el penal cuantas cosas necesitasen. Hay que recordar ese pasaje, esa carta de Fidel Castro diciendo que había comido espagueti con calamares, que de postre bombones, que luego un H-Human 4, es decir, las condiciones que tenían, que había lavado la celda con creolina, la había higienizado al máximo y de una manera burlona termina diciendo qué diría Carlos Mar de semejante revolucionario, es decir, por las buenas condiciones que tenían en el penal. Tenían radio para informarse, iban a entrevistar los periodistas, incluso periodistas de la prestigiosa revista Bohemia, iban a entrevistar a Fidel Castro allí al penal, es decir, nada que pueda ser comparable con lo que los Castro le hacen pasar a quienes se le oponen pacíficamente. Y los Castro habían protagonizado una infame y fratricida acción, habían vestido de guardia a jóvenes, muchos de ellos bastante engañados, no sabían que estaban arriesgando su vida por las ambiciones de poder de un tirano, de quien sería después peor dictador, peor tirano que todo lo que había conocido Cuba. Gerardo Machado y Fulgencio Batista eran unos infantes en comparación con Fidel Castro y en comparación con Raúl Castro actualmente en el poder. Llevaron a esos jóvenes a matar y fueron condenados a cortas sanciones y solo cumplieron 22 meses en prisión. Nuestros presos cumplen largas sanciones, hemos tenido presos que cumplieron sanciones incluso mayores que las del legendario Nelson Mandela, es decir, reconocido líder surafricano de la lucha contra el apartheid, premio Nobel de la Paz, luego presidente de Sudáfrica electo democráticamente. Mario Chane de Armas cumplió más tiempo en prisión que Nelson Mandela. Mario Chane de Armas, que incluso fue asaltante al Moncada, que fue compañero de lucha de Fidel Castro, solo porque se dio cuenta que Fidel Castro era un estafador, era un gran mentiroso y que lo que estaba era llevando a Cuba a la peor etapa de nuestra historia, la peor etapa de la historia de Cuba desde que se comenzó a escribir nuestra historia a partir de la llegada de los españoles, de Cristóbal Colón a nuestras costas. Mario Chane de Armas y otros muchos murieron, muchos fueron fusilados, muchos murieron en las prisiones. Pedro Luis Boitel, que murió en una larga huelga de hambre, Wilman Vidal Mendoza, mucho más reciente, 2012, miembro de la UNPAC, de Contramaestre, murió también en una larga huelga de hambre. Orlando Zapata Tamayo murió en una larga huelga de hambre. En este caso en La Habana, la huelga la había comenzado en Camagüey. Son tantos los crímenes, las infamias que la tiranía de los Castro ha cometido y comete contra los opositores y contra los presos políticos, que necesitaríamos de día para resumirla. La situación de nuestros hermanos y de sus familiares es bastante difícil, y en medio del acoso y la represión constante a veces no publicamos todo lo que debíamos publicar sobre la situación de nuestros hermanos encarcelados. Por eso este conversatorio, por eso esta conversación necesaria con estas mujeres valientes que tienen a sus esposos en prisión y con este activista también
destacado y valiente que tiene a su esposa en prisión. Repito, carta a los hebreos, es decir, el Nuevo Testamento, dice: acuérdense de los presos como si ustedes estuviesen con ellos en la cárcel.